Hola, bienvenidas a la Noche de Chicas. Qué bueno es poder estar con ustedes una vez más, celebrando con nosotras juntas. Hoy un día muy especial. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Es una noche donde va a estar con nosotros compartiendo Marty y y vamos a orar para iniciar. Padre Celestial, gracias por este hermoso privilegio que tenemos, Marty y yo, de estar compartiendo de las cosas hermosas que tú estás haciendo en nuestras vidas. Tenemos que engrandecer tu nombre, a como dé lugar, celebrando cada cosa. Y esta noche la ponemos en tus manos para gloria y honra tuya. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Bienvenida a todas aquellas personas que se contactan por primera vez con nosotras. Y quisiera que hoy usted tuviera un espacio tranquilo donde usted pueda escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Las invito a compartir este canto de adoración con Sabrina. Bendiciones, ahorita nos vemos. Muy buenas noches, hermanas y amigas. Es un privilegio poder estar en esta noche con todas ustedes celebrando esta hermosa red de mujeres. Y bueno, en esta ocasión vamos a recordar lo maravilloso y poderoso que es ese Padre celestial que tenemos en los cielos, ese Señor que en toda circunstancia está ahí con nosotras.
Padre me ama y yo solo sé que tú eres su hija y Él es tu Padre y tu Padre te ama y yo solo sé que somos sus hijos. Él es nuestro Padre y nuestro Padre nos ama. Muy bien, de nuevo les voy a presentar a Marty. Marty está con nosotros en la iglesia desde que era pequeñita, ¿verdad, Marty? Sí. Y pues yo quisiera preguntarte, y para que ellas sepan, ¿quién es Marty? Bueno, hola, muy buenas noches. Primero, me siento muy privilegiada y agradecida de poder tener este tiempo, esta oportunidad en esta noche de engrandecer el nombre del Señor, de verdad que sí. Y bueno, mi nombre es Marta Coello, para los que no me conocen, ¿verdad? Yo vivo en Heredia, me congrego ahí en el centro cristiano desde toda mi vida, desde pequeña. Conocí al Señor como a los 13 años, tal vez fue cuando ya realmente tuve un encuentro personal, aunque siempre mis papás me sembraron eso en mí, ¿verdad? Y ahí he estado. Y solo por la gracia de Dios, pues aquí estamos y permanecemos. Yo soy casada con Luis Mora, él es mi esposo. Tengo una hija que se llama Sofía Mora, que tiene 1 año y 4 meses ya. Y esa soy yo, un poquillo de mí. Uh-huh. Muy bien. Marty, cuéntame un poquito, ¿cómo Dios preparó tu corazón para pedir bebé? Bueno, esa es una historia interesante, porque yo nunca había tenido en mi corazón el deseo de ser mamá. Digamos, a veces uno escucha a otras personas que desde siempre quieren ser mamás, ¿verdad? Amigas mías que decían, cuando yo me case voy a tener 5 hijos o cosas así. Y yo en mi corazón decía, yo no quiero hijos, yo creo que yo no sirvo para eso. Mi corazón no es un corazón de mamá. Entonces vieras que respondiendo a la pregunta, Paz, me acuerdo que cuando Luis y yo tomamos la decisión, dejamos las pastillas de planificar y ese día yo oré al Espíritu Santo. Y como Dios lo conoce y no hay nada que le es oculto, yo le dije, Señor, muy adentro de mi corazón, yo tengo temores y no me dan muchas ganas de ser mamá, nunca he tenido ese deseo y yo le pido que usted me hable, que cambie mi corazón, que lo transforme. Usted puede hacer eso. Y verás que fue realmente Dios maravilloso en sus formas únicas que Él trabaja, ¿verdad? Respondiendo a mi petición. Y eso sucedió en un viaje que hicimos mi esposo y yo a la boda de mi cuñado en Estados Unidos. Y recuerdo que tomamos la decisión y no lo habíamos compartido con nadie. Solo Luis, yo y el Señor. Y entonces me acuerdo que en ese viaje el Señor utilizó varias personas que no me conocen. Ajá, así, alguien X del otro lado del mundo. Incluso recuerdo muy bien a una señora mayor de Portugal que nos topamos en la boda, digamos, que en mi vida he visto a esa señora y no la volví a ver. Y el Señor me habló
con una palabra específica, porque yo había sido muy específica. Entonces yo le dije, Señor, A, B y C. Hay cosas que yo necesito que usted me hable y eso va a cambiar mi corazón. Y vieras que fue maravilloso, que el Señor siempre es tan detallista. Así es conmigo, digamos, siempre me habla, seguro porque yo soy un poco, que a veces pido mucho, Señor, deme como mucha claridad, ¿verdad? Necesito mucha claridad, y vieras que para no extender, ¿verdad?, esta respuesta, me acuerdo que esta persona se acercó y me dijo, el Espíritu Santo me da esta palabra para usted sobre su maternidad. Y entonces fue muy específica y muy directa. Yo supe que era el Señor, porque esa oración había sido entre él y yo nada más. Ni siquiera mi esposo sabía que yo había orado específico. Y ella se acercó, y una de las cosas, de las palabras, y la que voy a compartir, ella me dijo a mí, porque yo le dije, Señor, mi corazón no es el de una madre. No sé por qué sentía yo eso, y entonces me da miedo que yo no sepa ser mamá. Y el Señor me afirmó y me dijo, usted tiene un corazón de mamá. Yo lo he hecho y lo voy a hacer florecer. Y hubo una palabra, y la quiero compartir porque esto es importante para tal vez el resto del testimonio. Así es. Y fue que el Espíritu Santo, a través de esta persona y otra persona más que luego lo confirmó también, que no me conoce, me dijo... Por cierto, fue aquí en Costa Rica. En Costa Rica, correcto. Entonces me dijo, dice el Señor que su vientre es un buen hospedador. Buen hospedador. Buen hospedador. No se le olvide. Y ella insistió, no olvide esta palabra. Su vientre es un buen hospedador. Y yo dije, de ahí, amén, ¿verdad? Y todo bien. Pero el Señor me ministró tanto en ese momento que en mí hubo una transformación, Paz, que yo tenía una ilusión. O sea, de no tener ilusión de ser mamá ni sentir nada, el Espíritu Santo me habló. Y yo dije, yo deseo ser mamá, porque él habló específico. Y entonces yo dije, ya, estoy lista. Y entonces, otra cosa que el Señor nos habló también fue, cuando ustedes lleguen a Costa Rica, pronto su vientre va a florecer, va a ser muy rápido. Cuando llegamos a Costa Rica, alguien aquí en Costa Rica que no me conoce, tampoco mucho, me dijo, el Señor me dice que pronto su vientre va a florecer. Y efectivamente, nosotros en un mes quedamos embarazados, ¿verdad? Rapidísimo. Y yo tenía una ilusión que yo decía, quiero ya tener un bebé, ¿verdad? Como nunca. Entonces, cambió tu corazón. El Señor me transformó el corazón, sin duda alguna. Qué lindo. Ok, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo ese embarazo, Mati? Ok, bueno, esa es otra parte de la historia, ¿verdad? Mi embarazo fue un poco complejo. Fue de hecho un embarazo de alto riesgo. Y empezó normal, pero en semana 7 yo tuve una amenaza de aborto, y entonces tuve sangrados, hemorragias, y recuerdo que cuando yo llegué al hospital, el médico que nos atendió y miró el ultrasonido y me examinó, él me dijo palabras que nunca se me van a olvidar. Él me dijo, si usted cree en alguien superior, pídale, porque esta bolsita no se sostiene. Esto va a ser un aborto espontáneo. No hay de dónde se sostenga. Está demasiado frágil porque usted tiene un hematoma en su vientre. Un hematoma, para que se entienda un poquito, es como una bolita de sangre. Correcto. Que empezó a crecer junto con el saquito de embrión. Correcto. Que en ese momento era Sophie. Sophie, exactamente. Entonces era tan grande el hematoma, ¿verdad? Él me decía, es como un morete ahí, como si usted estuviera sangrando por dentro. Entonces, conforme eso se vaya a drenar, porque su cuerpo lo va a expulsar, probablemente se va a traer esa bolsita. Entonces, me acuerdo que en ese momento, él dijo... Recuerdo, para ayudarte un poco en ese proceso, porque sé que es un poco emotivo para ti. Recuerdo, porque yo estuve con Martín toda esa época, que una de las cosas que más nos recordábamos era la promesa de que tu vientre era un buen hospedador. Así es.
sin duda. Y me acuerdo que cuando él dijo eso, yo dije, me acordé de esa promesa y yo dije, sí, yo sí creo en alguien superior, por supuesto, y ese es el Señor. Y me acuerdo que Luis oró conmigo, ¿verdad? Y él también recordó esa promesa y Dios siempre puso gente para levantar mi fe y animarme también. Dios siempre usó personas y se lució, ¿verdad? Teniendo esos detalles. Y me acuerdo que nos internaron, bueno, me internaron, incluso hubo una confusión ahí, pensaron que yo ya había perdido a Sofía, ¿verdad? El bebé. Y bueno, al otro día del internamiento, todavía la bolsita estaba ahí, entonces me ve otro doctor, examina y dice, bueno, ahí está, no se produjo el aborto que ellos pensaron, ¿verdad? Espontáneo. Entonces vamos a dejarla salir y usted va a tener un reposo absoluto. Que eso fue todo un tema en mi vida también, un proceso de Dios en medio de eso, trabajándome como nunca antes, ¿verdad? En fe, en paciencia, en un montón de cosas que podría, ¿verdad? Por tu personalidad, que eres muy espontánea, muy activa, a vos te costó mucho. Correcto, sí, fue todo un reto, ¿verdad? Pero recuerdo que estuve en ese reposo absoluto y cada control yo decía, el hematoma ya desapareció, el hematoma ya no está. Y siempre estaba ese hematoma ahí, pero la bolsa iba creciendo cada semana. Sofía iba creciendo y el hematoma estaba ahí. Y recuerdo un día que yo estaba desesperada y yo decía, Señor, ya, quíteme este hematoma, usted puede hacerlo. Y llegué a la consulta y yo dije, este es el día, me van a dar la noticia. Y la doctora dijo, no, ahí sigue el hematoma. Pero ahí está Sofía. Y cuando ella dijo eso, yo recuerdo ver ese ultrasonido y el Espíritu Santo me dijo, ¿qué decide ver, Marty? ¿El hematoma o el milagro que estoy haciendo? Oh, qué tremendo. ¿Verdad? Y cada bebé es un milagro por sí solo, ¿verdad? El embarazo en cada mujer es increíble. Y me acuerdo que el Señor me dijo, ¿qué decides ver? Lo que yo estoy haciendo en la vida de este bebé y lo estoy haciendo crecer y lo estoy sosteniendo, o ese hematoma. Y eso me cambió la perspectiva, Paz. Y desde ahí, aunque el hematoma no se desaparecía, yo cada vez iba a cita y veía a mi bebé. Y yo decía, ese es el milagro que Dios está haciendo. Tomaste una decisión. Exactamente, de creerle a Dios, aun cuando los doctores dijeron muchas cosas, porque no fue el único doctor. Tuve muchas citas donde ellos decían, no, es que qué difícil, ¿verdad? Y un montón de temas médicos, ¿verdad? Y el Señor me dijo, créame a mí y la palabra que le di, su vientre es un buen hospedador. Sofía está bien ahí, aunque haya un hematoma. Digamos, ella está bien porque yo digo que su vientre es un buen hospedador. Y nos paramos Luis y yo en esa palabra. Y así pues terminamos el embarazo. Ya como a los tal vez 6 meses, 5 meses y medio, ya pude como el hematoma se drenó, digamos, ya salió, ¿verdad? Y ya Sofía siguió creciendo, digamos, sin eso ahí. Y fuerte y grandota y todo. Entonces ya así fue como ese proceso más o menos. Ok, entonces llegaste a la culminación de tu embarazo y tienes a Sofía. ¿Qué pasa? Sí, bueno, cuando nace Sofía, que fue un 17 de febrero, un domingo, me acuerdo muy bien, quiero decirles que el día anterior fue el sábado 16, me acuerdo que yo estaba en el culto, en la iglesia, y estábamos en medio de la adoración, y el Señor usó 2 personas, es que el Señor ha sido maravilloso, vieras, Él nunca deja de hablar, Paz. A veces no lo escuchamos o porque uno está tan metido en la circunstancia o en lo que en mi realidad dejo de escuchar al Señor. Y entonces eso es algo que aprendí también, como a siempre escuchar al Señor aunque la realidad diga otra cosa, porque al final la verdad y lo que prevalece es la voluntad de Dios y sus palabras. Así es. Y entonces me acuerdo que 2 personas se acercaron, oraron por mí en medio de la oración, y una de ellas empezó a hablar palabras sobre la vida de Sofía,
de parte de Dios y yo dije, eso es, así es mi bebé, ¿verdad? Fue maravilloso. Y otra me dijo así, dice el Señor que Él cumple las promesas y que cuando usted vea qué Dios más precioso y detallista, que cuando usted vaya a su parto, se acuerde de las promesas que Él le dio. No importa lo que pase, así me dijo esta persona. Uy, qué tremendo. No importa lo que pase, el Señor cumple lo que promete. Y siéntese y párese en esa verdad. Y yo dije, sí, amén, ¿verdad? Ya, y yo, todo bien. Entonces yo decía, ya el Señor lo hizo, todo va a salir bien, todo bien. Y eso fue domingo en la mañana, 6 de la mañana, ya nos vamos para el hospital temprano. Sofía nació en la tarde como a la 1 y recuerdo que pasó Sofía la noche, madrugada ahí en el hospital, ¿verdad? Que uno se tiene que quedar. Y al otro día están firmando mi salida, ¿verdad? Vienen a examinar a Sofía. Y no sé si era una enfermera o una doctora que les hace el tamizaje cardíaco. Ahora le hacen eso a los bebés. Y entonces les revisan todo y ella se lleva a Sofía y no me dicen nada. Ella solo dijo, ya vengo, voy a llevarme la neonatos un momentito. Y yo, como nunca he tenido un bebé en mi vida, hasta ahora Sofía, dije, y seguro eso es normal, se llevan a los bebés antes de que se los den a uno, ¿verdad? Y recuerdo, Paz, que volvió la doctora, ya ahora sí, digamos, como la encargada de neonatos, se acerca a mí y yo estaba ahí con mi mamá y estaba con mi suegra. Luis andaba recogiendo la silla, ¿verdad? Que la dejamos en la casa. Y entonces ella se acerca y me dice, en este momento, Sofía va para el hospital de niños con unos doctores de emergencia. Y yo sentí que todo se me, digamos, yo, ¿cómo? No entiendo. ¿A dónde está Sofía? Va para el hospital de niños con unos doctores, hay una emergencia, no sabemos qué es, probablemente es el corazón de ella, pero no está respirando bien, la oxigenación está muy baja, es como muy, no entendemos por qué, y no recibió, el oxígeno no lo subió, digamos, entonces mejor vamos a examinarla. Yo sentí en ese momento... O sea, ya después de que se la llevaron, ya no la viste más. No, yo no la vi más, no la vi más. Se fue para el hospital de niños con los doctores. Se fue, ajá, y me acuerdo que es como esa sensación, tal vez, cuando uno recibe una mala noticia, ¿verdad? O no es lo que uno espera, no es como uno planea. Así es. A veces suceden cosas en la vida que no planeas. Y que usted dice, ¿cómo? Esto es así, ¿verdad? Y como uno está pues con la confianza en el Señor y cree en el Señor, también a veces no sé por qué tendemos, y tal vez yo sentía eso, a sentir en momentos como a mí nunca me va a pasar alguna situación difícil o una crisis o cosas. Y realmente eso sí pasa en la vida. Y de alguien que ama al Señor pasa. Y de los hijos de Dios. Pero Dios promete estar ahí, así ¿verdad? Es, y ser fiel. Y permanecer. Y sacar bandera por uno. Y saber que todo ayuda para bien a quienes le amamos. Y me acuerdo, para hacerles un poco corto, ¿verdad? Esta parte que nos dieron la noticia. Ella no da mucha explicación porque no sabe qué es lo que está pasando, por eso se la llevan a un hospital especial y yo siento ahí que yo me voy a morir, ¿verdad? Yo dije, ¿qué es esto? Mejorada tuviste que coger para el hospital. Correcto, yo firmo ahí la epicrisis mía, les digo, denme salida, me fui para el hospital con Luis y con mi familia y la de él y nos dejaron entrar solo a nosotros dos a ver a Sofía. Sofía estaba en cuidados en la UCI de neonatos, digamos, como para mirar qué era y todo. Los doctores ya para la tarde nos dan el diagnóstico, ¿verdad? Que es que Sofía viene con una cardiopatía. Entonces es una situación especial en el corazón. Hay muchas cardiopatías, muchas diferentes, ¿verdad? De enfermedades así. Y la de Sofía era una cardiopatía un poco crítica, de hecho de las más críticas. Y entonces era esa cardiopatía más una condición más que es atresia pulmonar.
que son muchos términos médicos, de repente a veces ni yo misma he terminado de entender o dimensionar, pero en términos sencillos, hay una válvulita en el corazón de ella que no estaba, aparte de las otras condiciones, porque Sofi tenía como 5 cositas que tenían que ellos arreglar, ¿verdad? Pero esa era como de las principales que tenían que hacer que fuera un poquito más grandecita para que el oxígeno le pudiera fluir de la manera correcta, ¿verdad? La sangre oxigenada. Y eso no estaba sucediendo. Sin embargo, vieras que yo quiero contarles que Sofía nunca se vio, digamos, ellos detectan esa cardiopatía por ciertos síntomas y Sofi no se veía, o sea, no los presentó. Ella nunca se puso morada, nunca se le puso sus deditos morados. Nunca, nunca. Ella era así rosadita como una flor. Y entonces ellos... Comía bien. De hecho, ganando peso. Todo normal. Y de hecho, nunca le pusieron oxígeno. Le ponían otra medicinita para ayudarla, digamos, por vía, pero oxígeno no. Y entonces ahí Sofi estuvo como 17 días y fue en ese momento cuando toman la decisión de operar a Sofía. Quiero interrumpir a Marta un momentito aquí y contarles a ustedes también la parte que nosotros vivimos a nivel de iglesia. Yo siempre he dicho que el Centro Cristiano de Heredia tiene una unción de sanidad congregacional, porque siempre que tomamos la decisión de unirnos juntos para orar por algo en cuanto a sanidad, el Señor lo hace y se ha glorificado muchísimas veces. Y yo recuerdo que en esa época orábamos por un milagro creativo, porque la valvulita que le hacía falta a Sofi no le llegaba hasta el pulmón, o sea, salía del corazón pero no le llegaba hasta el pulmón, porque como que estaba obstruida según lo que se había visto en los ultrasonidos. Entonces orábamos por un milagro creativo, que esa válvula se abriera, que esa válvula hiciera algo, y sin embargo no se dio, ¿verdad? No se dio. Y en algunas ocasiones yo misma le pregunté al Señor por qué, qué pasa, ¿verdad? Que estamos orando mal. Y cuando Martín nos decía que es una válvula que oxigena la sangre cuando fluye al pulmón, no estaba funcionando, y yo decía, porque es que Sofi entonces no tiene una hipoxia, porque Sofi no se le baja, no se pone azul. Y entonces ahí fue donde yo entendí que realmente Dios estaba haciendo un milagro creativo, porque no había forma de que su sangre fuera oxigenada y sin embargo estaba siendo oxigenada de una forma milagrosa. Así es, sin duda, y algo que ahorita que La Paz está, ¿verdad?, conversando, tal vez usted sabe un poquito más esa parte médica que yo aún me sorprendo de lo que Dios hace. Algo que yo le aprendí también en este tiempo es que Dios no hace las cosas como yo quiero que sucedan muchas veces, pero es ahí donde uno pone la confianza en el Señor de saber que de la forma que lo haga, sus pensamientos son buenos para mí. Y Él cuida de mí y siempre va a pensar bien para nosotros. Entonces lo que Él haga y la forma en que lo haga siempre va a ser para bendecirnos como hijos, porque Él nos ama, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que yo le dije, Señor, yo no quiero que operen a mi bebé, hágalo así como de otra forma, ¿verdad? Que simplemente su corazón sea sano y no tenga ninguna condición. Y tuvieron que operarla a corazón abierto a los 17 días de nacida. Y me acuerdo que esto es tal vez como otro milagro, es que hay muchos detalles, estoy como, ¿verdad? Pero me acuerdo que cuando el doctor sale de esa sala, después de casi 9 horas de no saber nada de Sofía, recuerdo estar con Luis en esa sala de espera y hasta durmiendo y todo. Fue como que el Espíritu Santo nos inundó con esa paz y yo sentía esto que La Paz ahorita hablaba, el respaldo en oración de mi cuerpo, de la iglesia. Ajá, y yo decía, solo esto es lo que nos ha sostenido también en este tiempo, una iglesia orando a favor con nosotros, ¿verdad? Y me acuerdo, Paz, que estábamos esperando y de repente sale el doctor y él sale, yo no les puedo explicar, él sale como gozoso, y yo digo, seguro así salen de todas las operaciones, ¿verdad?
Y él venía, pero con un entusiasmo, y los acompañantes y anestesiólogos también, era como muy efusivo, salió muy efusivo. Y él dijo, ¿dónde están los papás de Sofía? Y recuerdo que Luis y yo nos levantamos, Sofía venía en una cunita chiquitita, y él dijo, ¡excelente! Pero él estaba tan emocionado y yo toda asustada, ¿verdad? Como pensando, uy, Señor, ¿verdad? Y me acuerdo que él dijo, yo no entiendo médicamente lo que acabo de ver. Yo, en todos... Él estaba participando como observador en la cirugía. No, él hizo la operación. Okay, el doctor que hizo la operación viene y dice, yo no entiendo médicamente, nunca he visto esto, digamos, en mi vida. Y vieras que cuando operamos a Sofi vimos algo que no salía en los ultrasonidos, y es que esa valvulita estaba totalmente sellada y que nunca la medicina que usamos para que se mantuviera abiertita y le corriera la sangre oxigenada, no hizo nada porque realmente estaba tapado. Ahí la sangre rebotaba. O sea, fue una sorpresa lo que ellos encontraron. Correcto. A pesar de fue una sorpresa. Ellos, no se vio eso nunca en los ultrasonidos ni nada, y ellos ven esto, y entonces él dice, no entiendo cómo esta chiquita respiró. No lo puedo entender. Médicamente no tiene sentido porque ahí no fluía sangre oxigenada. Entonces, por 17 días Sofía respiró porque el Señor la sostuvo y soplaba. Amén, así es. Qué tremendo. Así es. Entonces, estaba el milagro creativo. Totalmente. Y ellos, me acuerdo, Paz, que cuando Sofía va a cuidados intensivos y ya sale a las otras salas y todo, venían doctores, y delante de Dios les digo esto, yo no estoy inventando, ¿verdad? Jamás. Venían doctores y decían, ¿quién es Sofía? Y entonces se hizo famosa Sofía. ¿Quién es Sofía? Y me acuerdo una doctora que llegó donde la doctora de cabecera de Sofía, que en ese momento le estaba cuidando, y le dice, esta es la famosa Sofía. Y entonces yo estoy viendo a Sofía y ella me dice, mamá, ¿usted sabe que Sofía es famosa? Y yo, ¿de verdad? Y entonces yo, como, ¿por qué? Y entonces me dice, ella es la niña milagro, porque nadie puede entender qué fue lo que pasó. Digamos, entre ellos mismos se contaron el caso. Y ella decía, esta es una niña milagro. Y recuerdo que me dijo, dígame, ¿a quién le reza usted? Así dijo la doctora. ¿A quién le pide? Porque yo tengo que pedirle también, vea todo lo que le hizo a esta chiquita. Y yo decía, al Señor, ¿verdad? Es solo el Señor, y fue maravilloso la forma en que el Señor se glorificó en ese tiempo, Paz. Solo para ir terminando, Marti, en ese lapso que vos estuviste en el hospital, que fue muy duro para ti, estabas recién mejorada, creo que... Hice la cuarentena ahí, estuve mes y medio. Y estuvimos. Sufriste un poco con la lactancia materna también, ¿verdad? Por los cambios que tuviste y todo, y los internamientos de Sofía y la cirugía de Sofía. Dios se usó mucho para traer consuelo a muchas mamás que tenían niños en las mismas condiciones. De hecho, eso fue algo que yo digo, Señor, usted siempre tiene propósitos y sus pensamientos y caminos están por encima de los nuestros. Me acuerdo que ambos, Luis y yo, permanecimos ahí, ¿verdad? En el hospital cada día nos turnábamos y todo. Y el Señor nos dio la oportunidad a los dos de hacer contactos con gente que estaban con niños en situaciones similares o aún peores. El hospital de niños es realmente duro, digamos, es duro. Todos los hospitales, pero el de niños es, ¿verdad? Como que uno dice, ¿qué es esto? Toca mucho la sensibilidad. Exacto, y recuerdo que el Señor nos dio oportunidades para hablar de su amor, para hablar de fe, de esperanza, y yo recuerdo que al menos, digamos, por mi parte, Luis tiene sus experiencias también, pero en mi parte, yo iba a una sala de lactancia. Entonces, cada vez había que estarse sacando la lechita para Sofía y así, y habían varias mamás. Y recuerdo que en ocasiones que yo entraba decían, ¡ay, ella es! Y yo, hola, ¿verdad? Y entonces decían, ella es la que ora por los bebés. Porque cada vez que yo estaba ahí, entraban mamás llorando, porque es muy duro estar ahí. Y yo entendía. Y me acuerdo que yo les decía, ¿y cómo se llama su bebé? Tal, vamos a orar y vamos a creerle a Dios.
claro, le pedía mucho al Espíritu Santo sabiduría, ¿verdad? Y discernimiento, porque también Dios es soberano y Él hace como Él desea y siempre es para bien. Y a veces uno no lo entiende. Pero era gente no creyente. Y entonces decían, ella es la que ora, y este bebé tal, y así, y entonces orábamos, ¿verdad? Y ellas, me acuerdo que tuve oportunidades, incluso hoy tengo un grupo de WhatsApp todavía, con algunas de ellas, que ya los bebés han ido creciendo, igual que Sofía, y ha sido una semilla de poder sembrar el amor del Señor y la realidad de Dios en nuestras vidas, y ha sido maravilloso también. Recuerdo que en algunas ocasiones que estuvimos orando por Sofía, estuvimos orando también por los bebés, porque Marty nos compartía la necesidad que había ahí, y recuerdo que cuando Sofía fue operada casi no habían niñitos, ¿verdad? Y en cuidados intensivos. Entonces, Sofía tuvo toda la atención de todos los médicos solo para ella. Sí, eso es otro detalle de Dios. Aquí en el país hay solo 3 especialistas que operan corazones de bebés. A nivel de Latinoamérica incluso, son 3 ticos. Tenemos excelentes doctores, ¿verdad? Y la caja es una bendición. Y entonces, no me están pagando, pero es la verdad. Y recuerdo que en la operación incluso también, Paz, no habían en ese momento programadas otras. Entonces, los 3 especialistas mejores a nivel de Latinoamérica que se especializan en operar corazones de bebés estuvieron para Sofía. Y eso fue un detalle del Señor, porque yo decía, Dios, lo mejor, usted es así, todos los cuidados y detalles, y aún en cuidados intensivos también, ¿verdad? Entonces yo vi a Dios, sería mentir si yo digo que en medio de ese proceso de dolor, porque hubo dolor, hubo momentos de susto. ¿Duda en algún momento? Sí, puede ser, siendo honesta, sí, en momentos yo decía, no estoy como entendiendo cómo es que lo va a hacer, pero hubo un momento en que el Señor nos fortaleció en la fe y Él siempre estuvo ahí. Yo vuelvo a ver para atrás y yo veo todos los detalles, hay un montón más, pero yo veo a Dios y yo digo, Señor, de verdad que cuando su palabra dice que aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temamos porque tú estás con nosotros. Y es una verdad, cuando uno pasa por valles, Paz, el Señor siempre permanece, por más oscuro, por más difícil, por más duro, el Señor está ahí y podemos acudir a Él, ¿verdad? Qué tremendo. Nos alegramos y por eso fue este versículo que hemos elegido, engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre, porque el Señor nunca nos ha prometido no tener sufrimiento en este mundo, pero sí nos ha prometido que Él va a estar con nosotros en todo momento. Y como bien lo decía Marty, hay una soberanía de Dios en donde tenemos que aceptar su voluntad, pero también hay un Dios de milagros, un Dios de imposibles. Los dejo con el siguiente canto y para regresar con Marty para que oremos por la gente, ¿sí? Claro. Qué hermoso es darnos cuenta de que nuestro Dios es fiel en todo tiempo, aun cuando no nos sentimos merecedoras o merecedores de ese amor, de ese respaldo. Definitivamente Él es fiel, siempre Él es fiel. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. 'Cause. 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 'Cause.
Marti, yo quisiera que usted se dirigiera y orara por todas aquellas mujeres que están viviendo una situación difícil, ya sea para ellos mismos como familia o a nivel de otras personas, un familiar, que usted dice, Señor, esto es imposible, pero hay un Dios de posibilidades infinitas, Dios de imposibles. Amén. Y quisiera como que usted orara por los hermanos. Claro, no, es un privilegio y solo quiero, para orar, hay un pasaje que se viene a mi cabeza en este momento y dice la palabra, dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y otro que estoy pensando ahorita es, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el Señor está con nosotros y yo quiero orar y animarla a usted que tal vez está, como dice La Paz, en medio de cualquier situación. Vea, no importa lo que sea, nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Es un Dios de imposibles. Y lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer, Él es el Señor. Así que en esta noche vamos a orar que su fe, su ánimo sea levantado y a creerle al Señor, sí. En el nombre de Jesús vamos a orar, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Yo le doy gracias por esta noche, por este tiempo, Señor. Gracias por esta oportunidad de engrandecer su nombre, Dios, de contar, Señor, lo que tú has hecho y sigues haciendo cada día, Señor, en nuestras vidas. Sé que no soy la única, sé que hay un montón de personas que tienen muchos testimonios donde podemos decir, el Señor ha estado ahí, el Señor ha sido fiel. Y yo quiero, Señor, en esta noche animar a estas mujeres, Señor, mujeres que te aman, mujeres que están ahí, Señor, en medio de situaciones, tú las conoces, Dios, tú estás en control y estás viéndolas y sabes, Dios, qué es lo que ellas están atravesando en esta noche. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú puedas en esta noche, Dios, el Espíritu Santo pueda venir con un bálsamo de ánimo a esos corazones, Señor. Que el Espíritu Santo pueda levantarlas, Dios, en fe. Que ellas puedan, Señor, permanecer en las verdades de Cristo. Que ellas puedan pararse en la palabra y creer, Señor, que tú eres Dios todopoderoso, que tú cumples lo que prometes, que en ti, Señor, las promesas son sí, amén. Que podemos, Señor, confiar en usted como un Padre bueno, Dios, que podemos confiar sin dudar, Señor, que tú tienes lo mejor para nosotros, los mejores pensamientos de bien y no de mal, Señor. Esa es tu mente para nosotros porque nos amas. Y aún, Señor, cuando atravesamos valles, yo oro, Dios, si hay alguien en esta noche que está atravesando un valle, Señor, en cualquier área de su vida, si hay necesidad, si hay enfermedad, Señor, yo oro, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, y envío la palabra, Señor, y declaro, Dios, que tú haces milagros creativos, como decía la pastora anteriormente, que tú empiezas a obrar, Señor, para bien en sus vidas, y que cada una de estas mujeres pueda confiar, Dios, aunque la realidad sea otra, aunque el diagnóstico que el hombre dé sea otro, podamos entender en esta noche que usted tiene, Dios, la última palabra. Y que podemos, Señor, saber que esa última palabra siempre va a ser de bendición para nosotros, aun cuando no entendamos, Dios. Pero tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, yo doy gracias por este tiempo, por esta noche, Señor, y yo estoy segura que van a venir muchos testimonios donde vamos a seguir viendo su mano milagrosa, vamos a seguir viendo a Jehová el que sana, Jehová Rafa, se ha manifestado a la vida de cada una de estas personas, Dios, que en este momento necesitan, Señor, que tú te manifiestes. Gracias porque nos amas, Dios, con amor eterno, y estás pendiente y estás pensando en nosotros y te interesa, Dios, somos importantes, Dios, para usted. Eso es tan hermoso que siendo nosotros quien somos, Señor, usted, creador del universo, piensa en nosotros, nos ama, somos el objeto de su amor. Y en esta noche, Dios, yo doy gracias por lo que estás haciendo, Señor, aún en medio de la prueba, porque tú lo vas a hacer, Dios, y podemos estar descansando en esas verdades en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Veremos muchos testimonios, oiremos testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de muchas de ustedes esta noche. Compartan esto también con otras que necesitan conocer y hablar y entender la misericordia, la gracia y el poder de Dios obrando milagros. Le doy las gracias a Marti por haber estado con nosotros. Le doy las gracias a Sabrina que compartió con nosotros tan hermosos cantos. Y muy buenas noches. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo mes. Un abrazo, amadas. Hasta luego.